En estos años del apostolado, mi esposo y yo hemos tenido que salir a veces hasta por un mes, no regresar, y los pastores Maldonado, su esposo, y ella son los que han sacado la obra adelante, sosteniendo la obra con un evangelismo continuo que ellos tienen en las calles. Ellos sí son de los pastores, ¿verdad? También que salen a las calles y están predicando en las calles, y ahorita tienen el proyecto, ya les dirá ella, de que viene La Hormiga y van a tener aquí un evento, un concierto que tiene una buena palabra para nosotros. Siempre es una bendición para mí poder compartirte de la palabra de lo que es nuestro Dios. Te voy a invitar que te pongas de pie y quiero que abras tu Biblia en Génesis 16. Sé que hay gente que a lo mejor viene por primera vez. Te voy a invitar a la que tiene conocimiento, ayúdale. Génesis está en los primeros libros de la Biblia. Génesis 16, 13. Que dijo mi mamá cuántos años tenía de pastorado, me sentí viejita. Pero todavía tengo mucho camino que recorrer, pero sí, empecé a muy corta edad. Dios ha sido tan bueno conmigo. Pero bueno, Génesis 16, 13, la palabra de Dios dice así: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Una vez más, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Inclina tu rostro. Dios, hoy quiero, Padre, pedirte que tú le hables a cada una de tus hijas que están en esta mañana, a tus hijos, Padre. Habla, Señor amado. Tú eres el Dios que todo lo ve, Señor. Tú eres el Dios que has observado la vida de cada una de las que está en este lugar, la vida de cada uno de tus siervos que está en esta mañana. Tú eres, Señor amado, el Dios que todo lo ve, Jesús amado. Y si tenemos un Dios que lo ve, nosotros creemos que tenemos un Dios poderoso. Dile: Señor, habla a mi vida. Dile: Señor, dame entendimiento de la palabra que tú quieres traer esta mañana a nuestros corazones. Y te damos la gloria y la honra, Padre amado, porque sé que el que está hablando, Señor, eres tú mismo. Puedes tomar tu lugar. En Génesis 16 vamos a encontrar la historia de Abraham y de Sarai, porque todavía Dios no le había cambiado el nombre de Sarai a Sara. Pero en los tiempos antiguos, cuando había una mujer que padecía esterilidad, era una vergüenza social, no era algo bien visto, era una mujer señalada. Y entonces la escritura dice que constantemente Sarai era atacada por la sociedad, por la gente. Pero también la Biblia nos menciona que Sarai pasaba aflicción por estar recibiendo el oprobio de la gente, pero también porque pasaban los años y ella no podía quedar embarazada. Yo sé que muchas de las que están aquí sentadas han llegado aún a pasar ese tipo de procesos de intentar llegar a ser madre, y tú ves que pasan y pasan los años porque tenemos un reloj biológico que sabemos que va a llegar un tiempo en el cual ya no vamos a poder ser fértiles. Y Sarai estaba pasando un proceso donde ella estaba pasando mucha aflicción. Dile a la que está a tu lado: todas hemos pasado momentos de aflicción. Todas hemos pasado momentos donde has sentido que te miran mal, donde has sentido que te juzgan,
pero la Biblia dice que Saraí pasaba tiempos de dolor, y si la Biblia dice que Saraí era de edad avanzada, imagínate cuántos años pasaban y pasaban y pasaban, y la esperanza de ser madre se había quitado. Pero ¿qué hacían en los tiempos antiguos? Acostumbraban a tener esclavos, y si una persona, un señor, no podía tener hijos o esposa, ellos utilizaban a las esclavas para que ellas pudieran salir embarazadas, tomaban el hijo de la esclava y pasaba a ser perteneciente de la señora de la casa. Entonces Saraí, en medio de sus problemas, en medio de sus aflicciones, dice la escritura que le dijo a Abraham: tengo una esclava egipcia, y le dijo: toma a mi esclava para que podamos tener un hijo. Y dice la escritura que Abraham tomó a una esclava que, Dios mío, qué impactante, porque fue una esclava que pasó por procesos muy difíciles a lo largo de su vida, y esta esclava se llamaba Agar. Y la Biblia dice que Agar significa la que huye o la forastera. Y yo te voy a preguntar, mujer, si tienes un problema, ¿eres de las que huye o eres de las que se queda? Porque si Agar era egipcia y su nombre, acuérdate que también te ponían el nombre por la familia que eras, por los oficios que tenías, pero también por la forma en que tú te comportabas. Y si Agar significaba la que huye, eso quería decir que era muy poco tolerante para los problemas. Entonces era una mujer que tendía a echarse a correr cada que le iba mal en la vida. ¿Cuántas Agar están aquí sentadas? Me da pena. Pero la Biblia menciona que Agar era de ese tipo. Y entonces Agar era esclava, y Saraí le dijo a Abraham: necesito un hijo, está mi esclava. Y la Biblia dice que Agar quedó encinta, y entonces Agar dice que quedó embarazada. Yo quiero algo, mujer, que cuando tú salgas de este congreso no salgas siendo esclava. Porque una mujer que es esclava de sus miedos, de ataduras, de sus propias prisiones, del pecado, no es una mujer libre para tomar decisiones. No es una mujer capaz de querer ir a donde ella quiera, ni explotar sus grandes dones y talentos, porque depende de su amo. Y a veces el amo es el dinero, a veces el amo es el esposo, a veces el amo es el pecado, pero una persona que no es libre no es capaz de tomar decisiones. Agar no era capaz de tomar sus propias decisiones, era una esclava. Agar le dijeron: vas a hacer un vientre donde vas a tener un hijo. No le preguntaron: ¿quieres? Imagínate que te tomen para tener un hijo de otra persona, un hijo que van a nacer en tu vientre, que lo vas a sentir, que lo vas a amar, pero que tú sabes que cuando nazca te van a decir: no es suyo. Tampoco le preguntaron: Agar, ¿quieres tener mi hijo? No se le preguntó, porque era una esclava. Y yo quiero que cuando tú salgas digas: ¿libre o quiero seguir siendo esclava? O tomo decisiones o deciden por mí. O tomas decisiones en tu vida, o el marido o las circunstancias, otros van a tomar decisiones por ti, y después te vamos a ver llorando y sufriendo porque te metes en cosas que tú no deseabas y tú no querías. Eso le pasó a Agar, porque Agar era una esclava. Pero perdóname, Agar era tremendita. Voltea a ver a la de al lado y fíjate si es tremendita. No. Porque fíjate, dos tipos de mujeres. Una mujer libre, pero estéril. Una mujer esclava, pero fértil. Qué dificultad, si lo alcanzas a entender espiritualmente. Qué tristeza. Ayer predicaba el apóstol y decía: pues estás conociendo a Jesús, eres libre, pero eres estéril. Entonces, ¿para qué tienes la libertad si no la vas a gozar? Pero Agar, como era tremendita, cuando vio que estaba embarazada, así como muchas mujeres luego se pelean, y yo creo que volteaba y veía a Sara y decía: mira lo que yo sí tengo.
y la Biblia, y yo creo que la provocaba. Y luego imagínate vivir juntos y eran pueblos en medio del desierto, yo creo que no había ni con quién platicar. ¿Cómo dicen pueblo chico? Infierno grande, ¿verdad? Entonces dice la escritura que se veía que ellas empezaron a pelear y entonces Sarai se empezó a enojar y dice que la empezó a afligir tan duramente que Agar no aguantó. Y entonces dice que Agar salió huyendo. Por eso yo te decía, Agar significa la que huye. Cuando empezó a ver los problemas, cuando empezó a ver las dificultades, cuando se empezó a sentir lastimada, maltratada y humillada, porque ella no podía hacer nada, su primer decisión fue: patitas, ¿para qué las quiero? Pero ella huyó. Y la Biblia dice que huyó en el desierto, porque te voy a decir algo, no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por situaciones, no nos gusta pasar por el desierto, no nos gusta pasar por problemas, pero si no pasas por desiertos, si no pasas por problemas, nunca vas a pasar de nivel, nunca vas a cambiar, y en medio de las dificultades vas conociendo mejor a Dios, porque cuando Agar huyó no le quedaba otra opción más que huir en medio del desierto, y cuando ella iba caminando iba en una posición muy vulnerable porque iba embarazada, y cuando están embarazadas estás hormonal, estás sensible, pero imagínate huir en medio del desierto donde no hay agua, donde no hay cosas, donde volteas a ver cadáveres de animales que se están muriendo, donde en el día es un calor extremo, pero en la noche pasas un frío insoportable. Ella estaba caminando en un desierto donde pensaba solamente en morir. Te pregunto, ¿cómo estás caminando hoy? ¿Estás en un desierto en medio de tu vida donde te sientes sola, donde te sientes solo, donde sientes que ya no tienes ganas de vivir, donde llegan esos pensamientos de muerte, donde llegan esos pensamientos de dificultad? Porque déjame decirte, toda hija de Dios, todo hijo de Dios que pase por un desierto no es para muerte. Es porque hay un propósito, es porque hay un proceso de donde va a entrar una persona y va a salir una mujer totalmente diferente y transformada. Quiero que te vayas ahí adelantito, en Génesis 16, donde estamos. En el 7, por favor. Y cuando ella caminó en el desierto, cuando pasó tiempos muy difíciles, muy dolorosos, cuando tú caminas por el desierto, divorcios, separaciones, te abandonaron con hijos, muertes, pérdidas, cáncer, enfermedades, dificultades, cuando sientes que no hay nada, en Génesis 16:7 dice la escritura: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Dile a la que está a tu lado, si te encuentras en el desierto, no te preocupes, te va a hallar el ángel de Jehová. Pero díselo fuerte y dile con una seguridad, porque yo siempre te digo, tu problema no está aquí, tu problema está en tu campo de batalla. Y cuando tú llegues a tu casa y te encuentres en el peor desierto, se te salgan tus lagrimitas y andes llorando por tus problemas, yo quiero que te acuerdes que el ángel de Jehová está a tu lado aún en los peores momentos de tu vida. Y la halló el ángel de Jehová. Dile a la que está a tu lado, y te va a hallar el ángel de Jehová, y va a tener un encuentro contigo el ángel de Jehová. Pero dice Agar, y le habló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Dile a la que está a tu lado, yo quisiera darte buenas noticias y quisiera decirte que nada más vas a pasar por un desierto, pero no.
porque Agar pasó hasta por 3 desiertos. Y a lo mejor ya saliste de un problema y te sientes bien victoriosa, y sorpresa, y viene otro, y viene otro, y viene otro. Pero a mí me encantarían, porque digo, me voy a encontrar con Dios, me voy a encontrar con Dios y me voy a volver a encontrar con nuestro Dios, ¿sí o no? Dale un aplauso más fuerte a nuestro Dios. Entonces dice la escritura que estaba en el desierto de Shur. Y el desierto de Shur, porque eran diferentes desiertos los que estaban allá, el desierto de Shur significaba fortaleza o muros. Eso hablaba de que era algo difícil de romperse. Cada desierto tenía sus nombres, cada desierto tenía su significado, porque eran desiertos diferentes. Pero el desierto de Shur decía fortaleza o muro. Era un desierto muy difícil de pasar, muy difícil de penetrar, muy difícil de romper. Pero cuando el Señor se la encuentra en ese desierto de Shur y le dijo, Agar, imagínate, te encuentras al Señor y te dice tu nombre. Para todos los incrédulos que piensan que Dios no los ve, perdóname, pero sí se sabe tu nombre. Y sabe qué haces y sabe cómo estás. Y lo que pasa es que Dios no hace hijos débiles, Dios sabe cómo te tienes que mover. Pero el Señor le dijo Agar, le dijo su nombre, y dice que le dijo sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Dile a la que está a tu lado, tú sabes de dónde vienes, pero más importante, ¿y sabes a dónde vas? ¿Sí o no? Porque el Señor conocía la vida de Agar. El Señor sabía la historia tan difícil que había vivido Agar, una sierva egipcia, una sierva que había sido comprada, una sierva que había sido afligida. El Señor conocía y le dice, a ver, Agar, te pregunto una cosa, ¿de dónde vienes? A ver, mujer que estás el día de hoy, el Señor te pregunta, ¿cuál es tu historia de vida? Cuéntame de dónde vienes tú. Pero también el Señor pregunta algo a las mujeres que están el día de hoy. Dime, mujer, ¿a dónde vas? Porque una mujer que tiene una identidad bien definida sabe de dónde viene, sabe dónde está y sabe a dónde va a ir. Una mujer que no tiene una identidad es una mujer perdida. Y el Señor le está diciendo a Agar, ¿de dónde vienes? Porque tenemos una historia que contar, y muchas historias de las mujeres que están aquí pueden parecer tristes, pueden parecer que a lo mejor fueron historias de guerra muy difíciles y que lo lograste, y muchas de los que están aquí tienen cicatrices de batallas que dijeron, yo logré esta situación. ¿Cuántas mujeres aquí sentadas le dieron estudios a hijos solas? ¿Cuántas mujeres perdieron un marido y siguieron avanzando? ¿Cuántas mujeres han pasado enfermedades y siguieron avanzando? Cuentan historias, vienen de un pasado, pero qué triste que una mujer que lleva una vida triste siga con una vida triste, porque no sepa para dónde va, porque no sabe quién es su Dios. Dile a la que está a tu lado, yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es el que me está viendo, yo sé que el yo soy es el que está a mi lado en medio de mis batallas. Yo sé de dónde vengo, yo sé dónde estoy y yo sé a dónde voy. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, le dijo al ángel de Jehová, regrésate. Y tú dijeras, ay Dios, ¿por qué eres tan malo? Si dice la Biblia que Sarai la afligía bien feo y que la trataba con dureza, y todavía le dices, regrésate donde te están maltratando. Porque a veces no entendemos lo que hace Dios en nuestras vidas, pero sí entendemos que, dile a la que está a tu lado, necesitas cambiar. Porque si no cambias, vas a seguir con los mismos problemas que siempre has tenido. Y el Señor le dice a Agar, regrésate con tu señora. Y cuando le dice regrésate, le dice obedece y ponte sumisa. Cuando regreses a tu casa, ponte sumisa. Cuando regreses con tu marido, obedécele.
Cuando regreses a tu iglesia, obedece a tu Dios. No hagas lo que tú quieras, ponte sumisa. Porque Shur, ese desierto significaba, hay un muro, una barrera que no te permite ser libre, y el muro y la barrera lo tienes acá adentro. Tu forma de pensar se tiene que romper, tu forma de ser se tiene que quebrar, porque si no rompes los muros que te impiden estar con tu libertad y con tu Dios, te vas a morir en el desierto. Unas van a avanzar a su destino y otras vamos a decir, qué feo, ¿verdad? Ahí se quedó su cadáver. O te mueres o avanzas. Dile a la que está a tu lado, te quiero ver viva. Mucho que meditar. Pero la Biblia dice que Agar no repeló ni le dijo, ay Dios, ¿por qué me van a maltratar? Sino que dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué te preocupa a ti? Porque muchas, la mayoría, y también hay varones, siempre están sufriendo por los hijos. Que si el hijo se portó mal, que si el hijo hizo esto, que si el hijo no tiene trabajo, que si el hijo no se te casa, casi siempre estás sufriendo por tu descendencia. Pero cuando Dios te dice, mujer, tú preocúpate de portarte bien, preocúpate de hacer lo bueno, preocúpate de obedecerme, preocúpate de caminar hacia donde yo voy, porque la descendencia que tú tienes está bajo mi control. Levanta tu mano y di, esos hijos, esa generación que yo tengo, no están bajo mi mano, están bajo la mano del Dios que todo lo ve. ¿Tú crees que no conoce a tus hijos? Entonces, ¿por qué sufres? Entonces, ¿por qué estás como Agar, huyendo? Decían, te quieres cortar las venas con galletas de animalito, porque ni siquiera es real lo que sientes, pero tú lo estás sintiendo. Y entonces Dios le dijo, yo me voy a encargar de tu descendencia y vas a tener una descendencia grande. En otras palabras, el Señor le dijo, intento número 1, regrésese, cambie y nos volvemos a ver. Y le dijo el Señor, el hijo que vas a tener no va a ser un hijo débil. Porque yo creo que Agar ha de haber estado llore y llore todo el desierto. Y el Señor le dijo, y tu hijo va a ser fiero, porque una persona en medio del desierto no puede estar llorando por todo. Dile a la que está a tu lado, no puede estar llorando por cualquier cosa. Y le dijo, tu hijo va a ser un hombre fuerte, un hombre fiero, una mano que será contra todos. O sea, él no va a ser chillón ni va a ser un hombre débil, va a ser un hombre fuerte y valiente que no le va a temer a nada. Ese hijo rebelde que tienes, al rato te lo cambia Dios por un pastor. Ese hijo rebelde que tienes, al rato te lo cambia Dios por un evangelista, profeta, porque no por eso tiene ese carácter feo. Dios lo puso así por alguna cosa. Pero le dice, yo creo que ya recapacitando a Agar en medio de tanta circunstancia que vivió, como que le empezó a caer el 20, dile a la que está a tu lado, como que ya nos está cayendo el 20 del Dios que tenemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque yo creo que estábamos medias distraídas, pero cuando ya Agar empezó ahí a medio caerle el 20, dice que entonces llamó el nombre de Jehová con el que habla, y ella dijo, El Roí, el Dios que todo lo ve. Dile, El Roí, el Dios que todo lo ve. Estás en un problema, estás en una circunstancia, levanta tu mano y tú di, el Dios que todo lo ve, me ha visto en mis dolor, me ha visto en mis situaciones, me está viendo el día de hoy y me va a seguir viendo a lo largo de mi vida. Y el Señor también dice, y para que no te estés muriendo, aquí hay un pozo de agua. Porque las vasijas a lo largo de la escritura representan contenedores. Y tú y yo somos vasijas que tendríamos que estar llenos de agua, llenas de la palabra de Dios. Cuando empiezas a llorar y a ver todos los problemas, te vacías, te secas y te andas muriendo.
Pero el Señor le dice, aquí hay un pocito, Agar, por si te estás muriendo, aquí estoy yo. Por si la situación está difícil en casa, acá estoy yo. Por si estás sediento, solo y vacío, acá estoy yo. Llénate de la palabra de Dios. Aquí hay una fuente, tú sabes dónde encontrar una fuente de agua. Se regresó. Pasaron varios años porque la Biblia dice que su hijo empezó a crecer, se volvió un adolescente y nosotros sabemos en la escritura lo que pasó con Abraham y Sarai, que Dios les cambia el nombre, que Dios les da una promesa y que Sarai en una edad ya muy avanzada, ella llega a concebir. Imagínate si el pleito era difícil porque una tenía hijo y la otra no, ahora que las dos tienen hijos, yo creo que la novela debe haber estado más buena, más difícil, porque entonces ya era una guerra de poderes. Y dice que le estaban festejando ahí al pequeñito y Sarai nada más estaba observando, como cuando tú observas que nadie le haga nada a tu hijo, que nadie te lo toque, que nadie le haga esto. Y ahí estamos como buenas mamás, ¿verdad? Observando que nadie le haga nada a nuestros hijos. Ahí estaban las dos mamás y dice la escritura que Sarai volteó a ver que el hijo de la otra se estaba burlando del chiquito. ¿Cuántas se pelean por los hijos? No, ¿verdad? Aquí no. Pero ella sí. O sea, aquí no hay muchas Agares y Saras, porque ya era Sara. Aquí hay muchas que no peleamos por eso, somos más maduras, más entendidas. Pero ellas en ese tiempo sí, y cuando Sara empieza a ver que se está burlando de su hijo, ahí va con Abraham. Yo creo que pobre Abraham, 2 mujeres y un hombre, por eso los que son polígamos, yo digo, qué vida tan difícil, ¿eh? No aguantas a una y aguantar a varias mujeres con mal carácter en sus días y todo, digo, qué difícil, pero así estaba el pobre de Abraham, porque ahí estaba, y mira Abraham, y mira el otro, y yo pienso que Abraham, porque los dos eran sus hijos. Y la Biblia dice que cuando Sarai le dijo, ya no quiero a este hijo aquí a mi lado, córrelo, dice que él se afligió en su corazón porque él había visto crecer a su hijo, él amaba a Ismael, pero dice que él tuvo que obedecer la voz de Dios, que le dijo, hazle caso a tu esposa, y dice que él agarró y le dijo, Agar, te tienes que ir. La primera huyó, la segunda la corrieron. No levantes tu mano, pero ¿cuántas las han llegado a correr? Es bien difícil estar en una casa donde no sientes que seas parte de. Por eso también Agar significaba forastera. La casa te brinda a ti tu seguridad, es el lugar seguro donde tú descansas, es el lugar seguro donde tú llegas a habitar, pero cuando tú no eres parte de y te andan corriendo, es bien duro para una mujer. Hace un ratito te decía la pastora, tenemos una asociación para mujeres en el maltrato y nos ha tocado ver a las 3 de la mañana mujeres que golpean y que nos llegan porque el marido las corrió en medio de la madrugada, todas golpeadas con sus hijos. Qué difícil es que no pertenezcas a un lugar y que te corran. Y eso le pasó a Agar porque Abraham dijo con todo el dolor de su corazón, te tienes que ir. Y entonces dice la escritura que le puso en su hombro un odre, que es como un cántaro donde metían agua, y le puso pan porque él sabía que tenía una vez más que regresar por el desierto. Pero ahora no iba sola, ahora iba con un adolescente en medio del desierto. ¿Cómo son los adolescentes cuando no les das de comer? Imagínate todo el camino con el adolescente. Muchas descansaron hoy porque dejaron a los hijos, pero los adolescentes es la etapa más difícil y complicada porque está creciendo el ser humano, porque se está acomodando las hormonas, la identidad, todo. Es una de las etapas más difícil e insoportable. Por eso se llama adolece, cerebro insoportable. Ese es el significado de un adolescente. Entonces, Agar sale ahora con un adolescente en medio del desierto, pero fíjate algo bien importante. En el Antiguo Testamento, cuando te ponían en tu hombro algo o te ponían una bolsa, eso significaba yo me quito la responsabilidad y yo te entrego la responsabilidad de que tú te cuides sola de aquí en adelante. ¿Qué hizo Abraham? Me lavo las manos, te suelto y ahora sé tú responsable de tu vida y de tu hijo.
¿Cuántas mujeres de aquí un día un hombre que les dijo que las amaba se fue y nunca se volvió a ser responsable de tus hijos? Se quitó la responsabilidad y te dijo, hazle como quieras, hazle como puedas. Eso le pasó a Agar. Le dieron su bolsita, la mandaron al desierto y le dijeron, ya no tienes parte en esta casa, ya no hay responsabilidad contigo. Qué difícil situación, y luego de pilón otra vez al desierto, climas extremos, pero ahora con lo que más amas, caminar en medio de ese desierto. Pero la Biblia dice que una vez más Agar y el jovencito empezaron a caminar. Y era algo ilógico que te den una bolsa de pan y que te den un odre, porque si vas a caminar meses, porque caminaban meses, que te fuera a alcanzar para sobrevivir. Y ella caminó y dice la escritura que se acabó la provisión. Y sabes qué, mujer, yo te dije, no pasó por uno, ella pasó por 3 desiertos en su vida. Y este era el segundo desierto que ella estaba pasando, pero cuando ella caminó, algo que le pasa a muchas personas es que siempre están dependiendo del hombre y no de Dios. El hombre te puede correr, el hombre se puede ir, el hombre puede ser irresponsable contigo, y cuando tú pones tu mirada en el hombre falla y el hombre sí te puede dejar abandonada. Eso le pasó a Agar. Una vez más caminando, una vez más se acabó el agua porque otra vez le tocó una fuerte batalla, y ya que estaba ella caminando en medio de la batalla, se le volvió a acabar el agua. Te vuelvo a preguntar, ¿ya se te volvió a acabar el agua ahora en el problema que tienes? Porque hay unas que dicen, la economía a mí ya no me afecta. Si no hay dinero me hago un sopecito y soy feliz. Ya no, la lucha de la economía ya no te afecta. Algunas sí, pero la lucha de los hijos a una les afecta muchísimo. La lucha de las enfermedades a otras les afecta muchísimo. Cada batalla es un desierto. Pero Agar dice que empezó a caminar, otra vez se le acabó el agua. ¿A qué voy contigo, mujer? Ya pasaste una prueba, ya te dijo Dios tu nombre, ya te dijo Dios una palabra, ya te ayudó, ya te hizo un milagro, y otra vez estás en el desierto y otra vez ya no tienes palabra. Como que otra vez repetir lo mismo y no entender que el Dios que te ve está a tu lado. ¿Qué nos pasa? Dile a la que está a tu lado, ¿qué te pasa? ¿En dónde tienes puestos tus ojos? ¿En el hombre o en Dios? Otra vez, ¿en dónde tienes puestos tus ojos? ¿En el hombre o en Dios? Porque Agar estaba bien contenta y bien tranquila, y la Biblia dice que Abraham era un hombre de dinero. Se le acabó el dinero y se le acabó la provisión, y otra vez salió al desierto. Vámonos otra vez ahí más adelantito. En el 21:14. Y dice en el 21:14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndolo en el hombro. Quiero que pienses en aquella persona que un día se quitó la responsabilidad contigo, que un día te abandonó. Aún pueden ser los hijos cuando ya estás grande y de repente se van de casa y no se vuelven a acordar de ti. El abandono no solo va de un esposo, el abandono va de una amistad, de gente que te amaba, aún pastores, de gente que estaba a tu lado y luego se te volteó y te traicionó. ¿Cuánta gente de repente se da la espalda y te dice, se acabó todo? Y tú te quedas en esa forma. Y dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y ese desierto de Beerseba significaba el lugar de los juramentos. El lugar 7, así se llamaba, y 7 representaba a Dios.
¿A qué voy, mujer? Y te lo digo esta tarde. Cuando la provisión económica de un hombre, cuando la provisión de amor de un hombre, llámese hijo, llámese esposo, llámese amigo, cuando la provisión de una persona se acaba, lo único que te queda es la provisión de un Dios poderoso, porque decía: llegaste otra vez al desierto, Agar, otra vez te estoy viendo, otra vez estoy contigo, Agar, otra vez estoy aquí para proveerte. Pero Dios le dijo: pero ya haz un juramento, porque vas y vienes, pero parece que dependes del hombre y no estás dependiendo de mí. Parece que dependes de las circunstancias, porque si está lloviendo estás deprimida, porque si están contigo y te dicen que eres bonita te sientes feliz, porque si te aman entonces estás en paz. Pero si tú dependes de las circunstancias, perdóname, pero no dependes de Dios. Si tú dependes de que tu marido cambie para ser feliz, entonces no dependes de Dios. Si tú dependes de que la economía esté buena, que no haya una recesión, entonces no dependes de Dios, dependes del hombre. Y una vez más Agar estaba otra vez en el desierto y dice: y le volvió a faltar agua. Dile a la que está a tu lado: lee la escritura para que no te falte palabra. Lee la escritura, porque si tú lees la palabra, cada que haya problemas tú vas a hablar palabra de parte de Dios. Pero si te vacías, vas a estar otra vez sedienta, vas a estar otra vez en soledad. Y le volvió a faltar la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Y entonces dice que empezó a llorar. Y cuando volteó a ver que su hijo se estaba muriendo, dice que lo dejó a lo lejos, porque dijo: qué dolor voltear a ver que mi hijo se está muriendo. Qué dolor, mujer, que si no cambias, si no te levantas, si no conoces al Dios poderoso, se van a morir tus generaciones y tus hijos por el mal ejemplo que tú les des. Como una mujer que conoció a Dios y que dijo: conozco al Roí, el que me ve, otra vez está llorando porque tiene un problema, pero ahora está llorando junto con un hijo porque ella se lo llevó otra vez al problema. ¿Por qué tus hijos no buscan a Dios? Por mi culpa, no por el de al lado, porque siempre decimos: el hermanito fulanito le hizo. No, porque también un hijo te voltea a ver cómo adoras. Un hijo te voltea a ver cómo oras, un hijo te voltea a ver cómo buscas. Y su hijo estaba llorando en un rincón muriéndose, y ella llorando en otro rincón porque dijo: otra vez, y ahora me voy a morir con mis generaciones. ¿Quieres que se mueran tus generaciones? Llénate de palabra, llénate de Dios. Pero dice: le volvió a faltar el agua y se fue y se sentó una vez más a estar llorando enfrente, y se alejó de su hijo porque ella ya dijo: ya se va a morir. Dile a la que está a tu lado: tu hijo no va a ser drogadicto, tu hijo no va a ser pobre, tu hijo no va a ser estéril, tu hijo no va a ser el peleonero, tu hijo va a ser lo que tú le enseñes a caminar bajo Dios. Tu hijo y tu generación puede ser un hombre fuerte o puede ser un hombre que se esté muriendo por tu culpa. Qué difícil cargar con culpa por no enseñar bien correctamente de Dios. Pero dice: mejor no veo cuando se muera, mejor no veo. Otra vez su actitud de estar huyendo de los problemas, y otra vez la volvió a oír Dios. En el 17 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: a ver, Agar, ¿qué tienes? A ver qué tienes, a ver qué tienes, a ver qué tienes. ¿No te habla Dios? No sé qué están pensando, pero tienen caras de: ay, Señor, ¿qué estará viendo Dios en cada uno de nosotros? Pero dice: oyó Dios y le volvió a decir: ¿qué tienes, Agar? Vete al 17 y quiero que lo leas fuerte conmigo. Quiero que digas: ¿qué tienes? Y menciona el nombre tuyo. 1, 2, 3. ¿Qué tienes? Ahora léelo conmigo.
no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Mujer, ¿qué tienes? Te dice Dios esta mañana. Y el Señor te está diciendo, no te quiero llorando, no te quiero con temor. El Señor te está preguntando, ¿qué tienes? Porque ya te estoy escuchando. ¿Qué problema tienes? Porque te estoy viendo. ¿Qué problema tienes? Porque te voy a ayudar. Dale un aplauso a Dios y dile, Señor, aquí están mis situaciones, aquí están mis problemas, Padre. No te dio un espíritu de temor. No tienes por qué estar con miedos, con ansiedad, porque tienes un Dios que dice, ¿qué necesita usted, señorita, jovencita, mujer, varón? ¿Qué necesita? Estoy escuchando. Y le dijo Dios, levántate, Agar. Ya me la imagino así como somos las mujeres bien dramáticas, ¿verdad? Y lloramos a grito abierto y lloramos y para que nos escuche el marido y lloramos para todo, bien dramáticas. Ya me imagino a Dios viendo el espectáculo de Agar y le dijo, levántate, dile a la que está a tu lado, levántate, pero levántate en serio. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo voy a hacer de él una nación grande. Levántate, mujer. El problema que tú tengas es algo pequeño para el Dios que todo lo ve. El problema que tú tienes, llámese como se llame, es algo pequeño, porque nuestro Dios poderoso va a hacer cosas grandes de lo que tú piensas que el diablo te robó. Ay, y dile a la que está a tu lado, a veces estamos viendo y no vemos. Porque dice que entonces Dios le abrió los ojos. Y yo creo que sí, porque de tanto llorar se hinchan y ya no ves bien y ni pones atención. Y dice la escritura, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y se lo dio a beber al muchacho. Abre los ojos y ve las fuentes de agua que te está poniendo Dios, y lleva esa agua a tu casa, y lleva esa agua a tus hijos, y lleva esa agua a tus generaciones. Abre los ojos y fíjate que el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo oye, va a llevar una provisión para tu casa. Ese problema que tú ves tan fuerte que no tiene solución, el Señor te dice, abre los ojos, abre los ojos, ahí está la fuente de agua, no te mueras, levántate, levántate. Y Dios estaba con el muchacho y creció y se fueron a vivir a otro desierto, porque yo te dije 1, 2, 3 desiertos en los que Agar vivió. Y la Biblia dice que se fueron a vivir al desierto de Parán. Y la escritura dice que el hombre, porque en un desierto no es fácil la vida. En un desierto no es fácil por las arenas movedizas, por las tormentas de arena, por los climas extremos. No es fácil la vida, pero más adelante, si tú estudias en tu casa, dice que su hijo era bueno para el arco. Y dice que su hijo era valiente y era un hombre que daba miedo, porque era un hombre que se volvió muy fuerte. Porque en el último desierto que ella fue, ese desierto se llamaba Parán, y ese desierto significaba lugar de cuevas. ¿Qué representan las cuevas en nuestra vida, mujer? Los lugares donde estás en depresión, los lugares donde no encuentras salida, los lugares donde no ves nada. Pero el Señor dijo, de venir de debilidad, de venir llorando, de venir en un proceso difícil, ahora hago una persona fuerte que tiene la capacidad de estar en medio de las cuevas, en medio del dolor, en medio de ver muerte, en medio de ver tempestades y todo. Y lo que Dios hizo fue un hombre fuerte. El grupo, si se sube. Quiero que te pongas de pie.
Génesis 16:13, ahí manténlo. La depresión y la ansiedad y algunos trastornos mentales es algo del cerebro, pero pasar pruebas y luchas con depresión son cosas muy diferentes. Podemos pasar dificultades, podemos pasar tristeza, podemos pasar momentos de dolor y de angustia, podemos estar en medio de problemas bien difíciles, pero yo quiero que tú te vayas con algo importante, que siempre te estés llenando de la palabra de Dios, porque las batallas no se pelean llorando, no se pelean huyendo, no se pelean renegando de la situación, las batallas siempre se pelean con palabra de parte de Dios. El Señor quiere crear mujeres que sean, a lo mejor fuiste débil, dile, a lo mejor yo vengo de ser débil, pero quiere crear mujeres que puedan estar en medio de cavernas, de problemas, de circunstancias, y la depresión no les alcance, y la angustia no les alcance. Mujeres fuertes, mujeres fieras que digan, yo me voy a conquistar todo este lugar, yo voy a conquistar mi nación, yo voy a conquistar mi ciudad, yo voy a conquistar mi familia, yo voy a conquistar mi carácter, mi forma de ser. Mujeres que dicen, Señor, cambia lo que tú tengas que cambiar. Mujeres que yo te decía, pueden ser sumisas, pueden ser obedientes a la palabra de parte de Dios, porque muchos de los problemas que tú llegas a vivir es porque no eres sumisa a lo que Dios te manda, porque cuando uno obedece a Dios te va a ir mucho mejor en la vida. Mujeres que saben voltear a ver al Dios que las oye. ¿Acaso el que hizo el ojo no te va a ver, mujer? ¿Acaso el que hizo la boca no te va a hablar? ¿Acaso el que hizo el oído no te va a escuchar? Si tienes un Dios poderoso, si tienes un Dios que se llama el Yo Soy, yo te diría, ¿por qué lloras en los rincones cuando tienes una fuente de agua? Que tú conoces a un Salvador que dio su vida por ti para que tú no seas esclava, sino tú puedes ser una mujer libre, para que no estés en medio entre esclava y libre, sino puedes ser una mujer libre y fértil. Cierra tus ojos. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Empieza a hablar con Dios. Sabes cómo estás viviendo. Sabes cómo han estado siendo tus días. Sabes cómo has estado pasando problemas, circunstancias, pero el Señor te está diciendo el día de hoy, yo te veo. En medio de tus dificultades, el Señor te está diciendo, yo te veo. Te voy a perfeccionar, te voy a mejorar, te voy a direccionar. Yo me voy a encargar de tus generaciones. Yo me voy a encargar de tu familia. El Señor te está diciendo, haz un pacto conmigo. Deja de estar viendo al hombre y voltea a poner tu mirada delante de mí. Deja de estar viendo tu dinero y voltea a ver que yo soy tu provisión. Deja de estar viendo las circunstancias y empieza a moverte en fe. Empieza a tomar de esa agua. Decía el Señor Jesucristo, si tú supieras a quién le estás pidiendo de beber, nunca más volverías a tener sed. Si tú supieras, mujer, quién es el Dios poderoso, tendrías una actitud de guerrera, tendrías una actitud de una mujer fiera, que no le tiene miedo a los problemas, que no está huyendo a las circunstancias, que no está huyendo de las cosas. Y si tú supieras quién es tu Dios, no estarías huyendo. Tú sabrías dónde perteneces. Tú sabrías quién es tu Padre. Tú sabías quién es el que te protege. Agar dijo, el Roí, el Dios que me ve. El Roí, el
el Dios que me ve, el Roí, el Dios del pozo viviente. Y le sopla vida, Señor, sopla aliento de vida, Jesús. Y levántate, levántate.